Bueno, y como todos los días jueves, tenemos nuestra sección La Intriga y el día de hoy vamos a revisar en profundidad uno de los casos más escabrosos, pero también populares en Estados Unidos, el de los famosos hermanos Menéndez, acusados de haber matado a sus padres hace casi ya 30 años, que hoy día están cumpliendo cadena perpetua, pero hay algo que podría cambiar y tiene que ver con unas series de televisión. De hecho, hay una que estoy viendo, Paloma, espero que no me des spoiler. ¿Cómo estás, Paloma Ávila? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Pablo? ¿La empezaste a ver? Qué bueno, entraste en el fenómeno. Sí, porque fue a causa de esa serie precisamente llamada Monstruos, que está en Netflix hoy en día, en esa plataforma de streaming, que este caso, lo decías tú, que ya tiene casi 30 años, vuelve a salir a la luz. Pero hagamos un poquito de contexto. ¿De qué se trata? Bueno, en el año 1989, ambos hermanos llaman a la policía y está el registro, de hecho, capturado. Hablamos de los hermanos Eric y Lai Menéndez. Ellos son de ascendencia cubana, por eso el apellido latino. Y le dicen a la policía que sus padres habían sido asesinados por la mafia en el living de su mansión en Beverly Hills. Esto en Los Ángeles, California. Justamente ellos tenían bastante buena situación económica, ¿cierto? Y ellos le dicen a la policía que relacionan este terrible asesinato con la mafia, porque de hecho fueron asesinados con escopetazos, ¿cierto? Fueron decenas y decenas de disparos los que fueron perpetrados y ambos padres quedaron absolutamente mutilados. Pero bueno, pasó bastante poco para que saliera a la luz la verdad. Las pistas no estaban dando... no tenía mucho que ver con el relato de ambos hermanos, y es ahí entonces cuando ambos, desde entonces de 19 y 21 años, terminan admitiendo su responsabilidad en el crimen. Ambos dispararon con escopetas en reiteradas ocasiones a sus padres mientras ellos estaban viendo televisión. Pero acá está el punto, cuando fueron arrestados argumentaron defensa propia porque ellos dicen que durante años sufrieron de abuso emocional, físico y sexual por parte de su padre, y quien dicen además que su madre tampoco habría hecho nada y habría sido testigo de estos hechos y por eso también la habrían matado. Un caso, lo decías tú, que estremeció a todo Estados Unidos. Además, este fue un juicio televisado, así de popular fue en aquel tiempo, y ahí los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua. Esto después de que los querían condenar en un principio a pena de muerte. Se hace un primer juicio, ¿cierto? No se llega a un resultado de manera unánime, se repite el juicio y es ahí entonces donde les dan cadena perpetua. La fiscalía apunta que ambos lo que verdad querían hacer era heredar el patrimonio multimillonario de su familia, no esta versión de que el padre había abusado de ellos. Y casi 30 años después, esta historia vuelve entonces a ser el tema principal por este estreno de la plataforma de streaming Netflix. Y de hecho, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció que está reexaminando el caso y la posibilidad de que ocurran dos escenarios. Uno de ellos podría ser volver a sentenciar a los hermanos o darles un nuevo juicio, lo que podría terminar con la salida de ambos de la cárcel. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal. Hoy lo que quiero dejar muy claro es que no hemos cedido ni en un sentido ni en el otro. No estamos diciendo que haya habido algo malo en el juicio original. Se nos han presentado pruebas. Claro, bastante llamativo que a partir de estas series de televisión, de los documentales que se han originado a partir de este mismo caso, estén apareciendo además nuevas pruebas, porque entiendo, Paloma, que los antecedentes que hoy día se conocen a partir de estos videos, de esta serie de televisión y documentales, no estuvieron incluidos en el juicio. Es decir, cuando hay nuevos elementos que finalmente podrían acreditar, sabemos que ellos mataron a su padre y eso no se puede negar, pero quizás dar algo que permite reevaluar la sentencia o bien aminorar finalmente la cantidad de años que ellos poseen. ¿Cuáles son estos nuevos antecedentes? Bueno, hay dos principales nuevos antecedentes que se van a considerar entonces en esta reevaluación del caso. Uno de ellos es una supuesta carta enviada por Eric a otro miembro de la familia. Él es hermano menor, ¿cierto?, de los hermanos Menéndez, y esto habría ocurrido antes del asesinato, 8 meses antes, y justamente en esa carta ahí detallaba el abuso sexual del que era víctima. Entonces, claro, se dice que sería una prueba que muestra que estos hechos sí ocurrían, y fue incluso
antes de la fecha del asesinato. Los abogados también señalan una declaración jurada del ex miembro de la banda de música Menudo, él se llama Roy Rossello, quien afirmó que el padre de Lai y Eric lo agredió sexualmente cuando era ejecutivo de una compañía discográfica. A eso se dedicaba, entre otros varios negocios, el papá de estos hermanos, y se dice que en este contexto entonces él también habría abusado de él. Otro que sería antecedente importante quizás a considerar en este nuevo juicio. Escuchemos qué es lo que dice el abogado de estos dos hermanos. En un principio, solicitamos que se revocara la condena. Eso es lo que es un recurso habeas corpus. El otro componente de esto es una nueva sentencia. Así que hay dos vías. Se puede pausar el habeas corpus mientras se considera la nueva sentencia. Ya, esto es súper relevante, Paloma, porque claro, la fiscalía, lo que decía la Fiscalía de Los Ángeles, California, en ese entonces es que era mentira, que ellos querían arguir de que tenían abusos sexuales o físicos, maltrato por parte de sus padres, como para aminorar la sentencia que iban a recibir. Pero claro, estos antecedentes muestran de que hubo toda esta cantidad de abusos previo al asesinato de los padres, es decir, que en verdad ocurrieron antes y que fue motivación para tener este mismo desenlace. Nada justifica matar a nadie, ¿cierto? Pero obviamente podría aminorar, como te decía yo, la sentencia que puedan haber tenido ellos también. Ahora, como segundo, esta semana se realizó una protesta por parte de los familiares y cercanos de los hermanos Menéndez, y me sorprendió mucho que, por ejemplo, fueron los hermanos de sus padres, es decir, sus tíos, quienes también se vincularon y pidieron que ellos se reevalúe su caso. Es decir, imagínate tú, los hermanos de los padres que podrían decir, oye, no, estos tipos mataron a nuestros queridos, deberían pagar en prisión. No, ellos mismos hoy día están pidiendo a la justicia que se reevalúe su sentencia. Exacto. De hecho, sobrinas también del padre de José Menéndez, que era el papá de estos dos hermanos, también estuvo presente en esa protesta que tú dices, y el argumento que tienen ellos son varios. O sea, dice que les llevó varios años asumir esta situación. O sea, finalmente ellos terminaron con la vida de una manera macabra de ambas personas, pero que entienden finalmente el argumento, y además dicen ya han sufrido bastante, llevan 30 años en la cárcel, ya con eso es suficiente, y la reacción que tuvieron ellos es la que hubiese tenido cualquier persona que hubiese pasado por lo mismo. Y además, otro argumento que menciona uno de los familiares, la sobrina en específico, dice que si se tratara de dos mujeres, por ejemplo, si habláramos de las hermanas Menéndez, este argumento sí hubiese sido tomado en cuenta anteriormente, y que ahora la sociedad había cambiado y estaba preparada para ver este caso de otra manera. Escuchemos entonces qué fue lo que dijeron. Durante muchos años luché para aceptar lo que le había sucedido a la familia de mi hermana. Fue una pesadilla que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Pero cuando salieron a la luz los detalles del abuso de Lyle y Eric, quedó claro que sus acciones, aunque trágicas, eran la respuesta desesperada de dos niños que intentaban sobrevivir a la crueldad indescriptible de su padre. Si el caso de Lyle y Eric se hubiera escuchado hoy con la comprensión que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno de estrés postraumático, no tengo ninguna duda de que su sentencia habría sido muy diferente. Bueno, cuando mataron a sus padres, los hermanos Menéndez tenían 18 y 21 años de edad. Hoy día tienen 53 y 56 años respectivamente. Eso también podría generar quizás alguna presión o algún motivo de decir, ellos han pasado largo tiempo ya en prisión y por lo tanto podría haber quizás algún tipo de concesión, por ejemplo, arresto domiciliario. Claro, es parte de lo que argumentan también los familiares, ¿cierto? Que mencionan que además han tenido un buen comportamiento en su periodo en la cárcel, pero esto hay que enfatizar, es algo que se va a reevaluar, no hay nada todavía que esté dicho. Eso sí, una vez que aparece esta serie de televisión, son varias las reacciones, no solamente las que estábamos revisando de los familiares, sino que también de algunos famosos, entre ellos el de la multimillonaria empresaria Kim Kardashian, quien recordemos es abogada también. Ella los fue a visitar a la cárcel incluso para conversar con ellos, y dicen que debiesen ser liberados después de considerar todos estos antecedentes, porque como yo te mencionaba en un principio, acá se hicieron dos juicios. En el primero no hubo unanimidad y en el segundo se hizo bastante rápido. Entonces ella dice que ese segundo juicio fue muy injusto y por eso se debería entonces volver
a repetir. Es una más de las voces que dice estar a favor entonces de los hermanos Menéndez. ¿Cuándo vamos a saber la respuesta de esto que podría pasar? En noviembre, Pablo. Así que ahí les traemos los nuevos antecedentes que tienen que ver con este macabro caso de los hermanos Menéndez. Exacto, la Fiscalía de California dijo que en noviembre van a reevaluar todas estas nuevas pruebas. Ya verá si hay algún nuevo juicio o alguna rebaja en la condena. Paloma Ávila, muchas gracias por la intriga del día de hoy. Que estés muy bien. Que te vaya bien. Chao, chao.